procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Bienvenidos a un tiempo de reflexión, estudio y conversación de la palabra de Dios, donde juntos buscamos su guía para vivir en su verdad. Aquí comienza Aprendiendo Juntos, en Armonía. Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a su programa Aprendiendo Juntos y en Armonía. Una vez más nos reunimos para aprender de la palabra del Señor y de esta forma que lo estamos realizando, ¿cierto? Paso a paso, metódicamente, viendo cómo está constituido la Escritura. Este maravilloso texto, el maravilloso libro, el cual tiene por nombre Biblia. Hemos estado viendo de qué se trata, viendo cada uno, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, una introducción primero panorámica, y ya en el capítulo anterior empezamos a ver específicamente el libro de Génesis. Para ello, me acompaña como siempre nuestro querido pastor y profesor, sí, le digo profesor yo. En este programa le digo profesor, y yo como alumno acá representándole a cada uno de ustedes, nuestro querido pastor Iván Reyes. ¿Cómo está, pastor? Un abrazo, querido hermano Juan. Qué bueno es poder estar nuevamente con cada uno de los auditores de Radio Armonía, también conectándolos con las Escrituras, es decir, llevándoles a poder amar. Ese es el propósito, amar más la palabra, porque amando más la palabra se ama más al autor de la palabra. Y el conocimiento de ella es súper importante, fundamental para nuestra edificación, nuestro crecimiento espiritual y también para que aprendamos cómo llevar ese evangelio glorioso también a otras personas. Así es. Pastor, ¿le parece si nos dirige en oración y comenzamos Perfecto. desde ya? Padre, alabamos tu nombre, te damos gracias por el privilegio que tenemos de poder compartir tu palabra, Sí, Señor. Señor. Invitar a todos y cada uno de los auditores de esta radio para que puedan, Señor, estar con nosotros en esta examinación de las Escrituras, no exhaustiva, sino panorámica, pero de todas maneras dando un cuadro general de contexto para que también podamos entender mejor la palabra cuando la leemos en términos personales, íntimos, allí solos en nuestra pieza, en nuestra oficina, leyendo la palabra, deseando que tú hables como Samuel, diciendo, Señor, habla porque tu siervo oye. Así queremos que este día también pueda ser glorificado tu nombre por medio de estudiar las Escrituras, Señor, y de poder tener un panorama general de la palabra de Dios. Guíanos, dirígenos, glorifícate por medio de lo que haremos en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, ¿le parece si para darnos la introducción, porque empezamos a ver Génesis del 1 al 11, ¿cierto? Y después vimos del 2 al 50, la división más o menos como está. La división general. Pero específicamente hay algo que nos da el paso al capítulo 3, en el cual está en Génesis 2, 15 y al 17. Y dice, Perfecto. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es precisamente ese único mandato directo, personal, inconfundible. No había ninguna posibilidad de que el hombre pudiese decir posteriormente, ¿saben qué? No entendí bien el mandato de Dios, porque es claro, es preciso, es específico, de tal forma que había una responsabilidad sobre el hombre a través de este mandato. Porque eso es lo que implican los mandatos. Un mandato es una orden y yo tengo la responsabilidad, en este caso Adán y Eva, de poder someterme a ese mandato del Señor y obedecer, obviamente. Dice que el versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Ahí está su expresión de bondad, de amor extraordinario hacia sus criaturas, porque no solo los crea con necesidades materiales, del polvo de la tierra lo hizo su cuerpo, con necesidades espirituales, sopló aliento de vida
en su nariz, versículo 7 del capítulo 2, sino que también satisface cada una de sus necesidades. Físicamente, todas las cosas que están en la tierra, ¿cierto?, son ordenadas particularmente para dar sostén al hombre en términos físicos, biológicos. Pero el Señor también tiene una conexión con ese hombre, y esa es la vida espiritual que tiene, porque Él sopló en su nariz aliento de vida. Por lo tanto, lo que ocurre aquí es que el Señor también está diciendo, tienen una responsabilidad moral ustedes. Claro. Y la responsabilidad moral es obedecer. Yo les doy todo lo que ustedes necesitan absolutamente para la vida, para una relación más profunda conmigo, para una relación perfecta conmigo, pero es importante que ustedes tengan también una responsabilidad moral. Y la responsabilidad moral se establece a través de este mandato. De todo árbol del huerto podrás comer, mas, y aquí está, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dice claramente el Señor, no comerás. Y dice que hay una sentencia, es decir, un juicio, una imprecación de juicio, obviamente, de maldición en ese sentido, si el hombre desobedecía ese mandato. Que el día que de él comieres, ciertamente morirás. Te lo aseguro absolutamente, tú morirás. Entonces, esta era la responsabilidad del hombre. Todo lo demás lo tenía a su antojo, en satisfacción absoluta, en abundancia perfecta, con también un sentido de belleza y estética extraordinario, porque cuando allí la Biblia relata cómo era el jardín del Edén, era una belleza maravillosa. Nosotros tenemos acá en el sur bellezas hermosas, pero el Edén obviamente era en términos superlativos, tiene una belleza extraordinaria. Por lo tanto, todas las cosas estaba satisfecho el hombre. Solamente tenía que cumplir con esta responsabilidad moral de obedecer. Y una cosa importante, ellos no tenían pecado, como nosotros nacimos en pecado. Ellos eran perfectos en ese sentido y en consecuencia podían todavía con mayor razón cumplir ese mandato. Eso es lo que nos conecta con el capítulo 3, versículos 1 al 6, que es el contraste porque lamentablemente el hombre falla en el cumplimiento de este mandato. Del 1 al 6. ¿Lo leo, pastor? ¿Del 1 al 6? Por favor. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí tenemos el relato histórico de lo que ocurrió, quizás los versículos más tristes de la Biblia. Porque eso es lo que desencadenó posteriormente la proliferación del pecado y el hombre, en lugar de poder manifestar la gloria de Dios, ser un reflejo de la gloria de Dios hacia la creación y hacia todo lo que existe, el hombre llegó a hacer todo lo contrario. Desfiguró la imagen de Dios en sí mismo por causa de este problema. Notamos aquí algunos pasos interesantes. Lo primero que hace Satanás es tergiversar la palabra. Versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Qué es lo que había dicho Dios? Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Noten cómo el no distorsiona todo. Obviamente, Satanás estaba colocando dudas en la mente de la mujer respecto al mandato en cuestión que el Señor le había dado. Y el mandato era claro, puedes comer de todos los árboles del huerto. Y Satanás dijo, ¿con que Dios os mandó no comáis de todo árbol del huerto?
obviamente hay una distorsión de la palabra de Dios. Sí, aquí aprendemos algunas cosas que no podemos ser tan específicos porque es un panorama, pero es emocionante en realidad esta parte del punto de vista del entendimiento de por qué el hombre no es lo que debía ser. Claro. Y esta es la explicación de los versículos 1 al 6. Satanás colocó duda en la mente de Eva, tergiversando la palabra, agregando a la palabra, añadiendo ese no. Segundo, dice: y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ahí hay algo que faltó en el mandato. ¿Qué es lo que dijo Dios? De todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 16 otra vez. De todo árbol del huerto podrás comer. Y la mujer dijo, de los árboles del huerto, a ver cómo dijo literalmente. Del fruto de los árboles. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero no dice de todos. Porque todos implica una extraordinaria bondad. Claro. En cambio, esto restringe un poco la bondad de Dios. Ya había dudas en la mente de Eva. Entonces, ella quitó a la palabra también. Luego, versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Pero Dios no dijo, ni le tocaréis. El mandato de Dios es versículo 17, el capítulo 2 dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que de él comieres. No dice ni le tocaréis. No que le tocaréis. Exactamente. Entonces Eva quitó a la palabra de Dios, Eva añadió a la palabra de Dios. Y eso ya va mostrando un desequilibrio en cuanto al concepto correcto, a la palabra de Dios tal cual como había sido dada en el original, la orden, para mostrar su responsabilidad moral también. Tercero, y le dice en el versículo 2 también, en el versículo 3 quiero decir, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Pero aquí también quita de la palabra de Dios algo sumamente importante, que es precisamente el juicio que vendría sobre ellos, lo relativiza un tanto, relativizó la palabra de Dios, porque el mandato es, o mejor dicho, el juicio que vendría si comían, ciertamente morirás. Y ella dijo, para que no muráis. ¿Hay una diferencia? Hay una diferencia de énfasis, claramente. Ciertamente, amén, amén, morirás. Vas a morir con toda seguridad, con toda certeza. Es decir, el juicio va a ser un hecho, una realidad. Vas a morir en el mismo momento que comas del árbol del huerto. Y ella dijo, para que no muráis. Hay una diferencia claramente de énfasis y de entonces tergiversar otra vez, pero en este caso, ¿cierto?, ablandar la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es que Satanás colocó dudas en la mente de la mujer inmediatamente al agregar un no a lo que Dios había dicho positivamente. Es decir, negativamente dijo, no, en realidad Dios les dijo que no comieran de todo árbol cuando Dios había dicho que podían comer de todo árbol del huerto. Luego vemos como Eva quitó, ¿cierto? Porque Dios le dijo de todo árbol del huerto y ella dijo del fruto del árbol del huerto. Vemos también como ella añadió a la palabra al decir ni le tocaréis. Dios no había dicho ni le tocaréis, sino que no comiera. Y tercero, también Eva relativizó la palabra. ¿Por qué? Porque dijo para que no muráis y el mandato era ciertamente morirás. Hay una diferencia notable de énfasis allí. Por lo tanto, la serpiente contraataca en ese momento cuando ya tenía un camino recorrido en cuanto a la duda que había puesto en la mente de esta mujer. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y esa es obviamente ya el ataque final, certero que la serpiente da a Satanás. Entendemos, obviamente, la serpiente antigua, después dice Apocalipsis, Satanás. Entonces, aquí simplemente dice, ¿sabes qué? Dios miente, Dios no va a cumplir. Y eso ya es una aberración desde el punto de vista del Dios verdadero. Versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y aquí Satanás promete algo que él mismo quiso hacer. Sí. ¿Recuerdan? Ahí en Isaías. En Isaías se ve claramente capítulo 12, versículo 14, creo, donde él quiere ser como Dios. Subiré a las alturas y seré
como Dios. Esa fue su pretensión. Ahora lo que hace entonces es inyectar en el ADN, por decirlo así, del ser humano en este sentido, por la desobediencia de Eva, ya ese deseo, ese anhelo. Y es interesante cuando uno lo ve a través de la historia de la humanidad, las grandes naciones, los grandes imperios quisieron ser como Dios. Los grandes personajes quisieron ser como Dios. Ahí está Adolf Hitler, por ejemplo, que quiso, incluso le llamaba a su movimiento el Tercer Reich o el Tercer Reino. Entonces quería abarcar toda Europa y finalmente conquistar el mundo. Eso es lo que quería. Y en el fondo esa es una forma de decir, mira, yo tengo la autoridad de la vida y la muerte de las personas, yo puedo guiarlos como quiero, yo puedo hacer lo que quiero con ellos. Y eso es lo que Satanás siempre pretendió. Y aquí tuvo un éxito parcial, podríamos decir, cuando ya inoculó en Eva ese deseo, el anhelo de ser como Dios. Y al mismo tiempo el versículo 5 también está poniendo en duda, digamos, la bondad de Dios, porque dice, sino que sabe Dios sabe, y entonces le escondió esta verdad a ustedes. Sabe Dios que ustedes serán como Dios y serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios. Entonces, evidentemente hay alguna manipulación, y a la que ya nosotros ya vemos en el versículo 2, Eva comienza a caer en eso, comienza a caer en quitar, en añadir, en ablandar, en superficializar la palabra de Dios, el mandato de Dios, y finalmente termina en el versículo 6, que ella es la acción propiamente tal del pecado. Pero ya el pecado estaba inoculado en el corazón de ella. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Esa es la primera impresión. Ahora, podríamos hacer un tema completo de esto, porque nosotros tenemos en el resto de la Escritura que siempre el pecado entra por los ojos. Es muy interesante eso, porque aquí tenemos a Eva que vio el árbol y la atrajo el árbol. Fue seducida por la belleza del árbol. No fue solamente al momento de oír. Exactamente. Sino que oyó. Entonces, abrió los ojos y vio el árbol. Y luego hizo vamos a decir, un juicio moral respecto al árbol. Y vio, dice el versículo 6, la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué le dijo Dios? Implícitamente, que está en el mandato, no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, que estaba implícito. Es malo, no es bueno. No debes hacerlo bajo ninguna circunstancia, porque es malo que tú hagas eso. Y ella dijo, es bueno para comer. Como cambió, Dios le dijo, es malo, ella dijo, es bueno. Hay un juicio moral que ella estableció. Allí, desde ese momento, se ve claramente que ya tenía una autonomía respecto a lo bueno y lo malo. Ella decidió lo que era bueno y malo. ¿Qué pasó con Acán en la única batalla que perdió Josué? Dice que vio 2 lingotes de oro y un manto babilónico muy bueno. Es decir, ya también él le atrajo eso, hizo una determinación, un juicio moral y dijo, esto es bueno. La codicia. Yo me lo tengo que hacer, digamos, apropiar para mí, cuando Dios le había dicho que era anatema, es decir, consagrado al Señor, nadie lo podía tocar en consecuencia. Después vemos también más adelante como David estaba en el terrado de su palacio y de pronto vio una mujer que se estaba bañando desnuda, y entonces ¿qué hizo? Vio, la codició y la tomó. Lo mismo que hizo Acán. Vio, codició y tomó. Lo mismo que hace Eva. Vio, es bueno, y luego ¿Codicia? Dice, exactamente, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto. Lo tercero, obviamente, ya es la acción del pecado propiamente tal. Porque no estaba, ¿sí? conforme como Dios la había hecho. Porque quería alcanzar algo más. Quería sabiduría. Exactamente, claro. Porque Satanás colocó duda en la mente de ella respecto a lo que Dios le había dado. Y tenían todo lo que necesitaban. No requerían absolutamente nada más. Pero este susurro, yo le llamo el susurro de la serpiente, sigue en el día de hoy, tal como en el huerto del Edén.
El susurro de la serpiente era el que estaba también en los israelitas cuando salieron de Egipto y el Señor les daba el maná y dijeron, este maná tan liviano. Estamos comiendo aquí cuando teníamos carne, teníamos puerros, ajos y comíamos de todo cuando estábamos en Egipto. El susurro de la serpiente es engañar a nuestra mente, a nuestra conciencia, diciéndonos, estabas mejor antes que lo que estás ahora. En otras palabras, ahora que eres hijo de Dios, mira cómo estás, tienes más problemas, tienes más aflicciones, tienes más dificultades. Antes no tenía esas dificultades, ¿recuerdas? Entonces, ese es el susurro de la serpiente que permanentemente está golpeando nuestra mente, y por el hecho de que ahora, a diferencia de Adán y Eva en el principio, nosotros tenemos pecado interno, entonces seguimos con ese pecado remanente cuando ya somos creyentes y luchamos con eso mientras vivamos, por supuesto, hasta el último día de nuestra vida. Aquí está la caída, lo que se llama la caída. Ahora, en esta caída el hombre cae completamente. Algunos dicen, no, cayó parcialmente. No, el hombre cayó absolutamente. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, ciertamente morirás. ¿Cuándo murió el hombre? En el mismo momento en que pecó. ¿Por qué? Murió espiritualmente. Luego, el otro proceso va a venir ya en el capítulo 5, cuando dice, murió. Cuando dice, engendró a tantos hijos y murió. Ese es como un recordatorio de que el Señor cumplió absolutamente su promesa espiritualmente en el mismo momento que cayó, y luego físicamente, cuando el hombre empezó a envejecer y finalmente, ¿cierto?, llegó a morir. Por lo tanto, en la caída del hombre fue total. ¿Dónde sabemos eso? Después vamos al Nuevo Testamento, y aquí es donde conectamos las cosas y vamos entendiendo mejor la Biblia en forma global. Y el capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, allí dice claramente que no hay ni uno justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, no hay quien, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. Obviamente, allí hay una declaración categórica del apóstol Pablo que cita al mismo tiempo el Antiguo Testamento diciendo, no hay ninguna posibilidad de que alguien pueda escapar de esta situación. ¿Por qué? Porque su mente ha sido tergiversada por el engaño del pecado. Por eso ahora no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso ahora no puede ver belleza en las cosas de Dios. Y por eso el rechazo categórico de los hombres en forma natural al Evangelio de Jesucristo. Porque está condicionado por esa situación, porque el pecado lo engaña, lo seduce y lo domina en su mente. Y además, como el pecado desde el punto de vista de nuestros sentidos es agradable, porque si no fuera agradable nadie pecaría, ¿verdad? Entonces, evidentemente, la carne internamente está de acuerdo con la insinuación externamente. Entonces, la insinuación externamente de Satanás a través del mundo es consistente con la insinuación de la carne. Y por eso es mucho más fácil pecar. Pero la gente no se da cuenta de que ese es un camino resbaladizo que lleva al infierno. Y entonces por eso es necesario advertir. ¿Dónde tenemos el origen de todo? En los versículos 1 al 6. Nos detuvimos bastante aquí porque es necesario para poder, cada vez que pienses, ¿por qué no soy lo que debo ser? Bueno, mira, estos versículos te dan la explicación. Esta es la razón principal por la cual el hombre no es lo que fue al principio, lo que debía ser conforme a lo que Dios había establecido. Sí, y es importante, quizás se pudiera ver de una forma, y cuando repasaba y leía los capítulos anteriores, recién estamos en Génesis 3, el Señor da un mandato y sucede todo esto. Ni siquiera avanza, ¿cierto?, en la historia con más hombres, sino que al momento de crear los dos primeros, ya el pecado ingresa de esa forma, del querer ser más, del querer alcanzar la sabiduría, el querer ser como lo dice, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, eso es lo que quiero yo, eso es lo que nuestra humanidad, ¿cierto?, desea. Y por eso toda la descendencia y todo lo que sucede después, para planificar y tener esta obra redentora.
Pero Claro, distinto sería, y quizás pudiésemos pensar de una forma en que si hubiese pasado más tiempo y hubiesen algunos hombres buenos y después recurre todo esto y hay maldad y entra el pecado, hubiese sido todo diferente. Pero aún claro, así el pecado hubiese entrado. O sea, totalmente. no hay forma alguna de que nosotros pudiésemos ser por nuestra propia naturaleza, por nuestras propias fuerzas, porque nosotros deseemos y queramos ser a la imagen de Dios, sino que tiene que ser por medio de alguien más. Necesitamos esa Claro, ayuda. totalmente, porque si hubiesen hombres buenos, entonces esos hombres buenos se ganarían el cielo, Claro. por sus hechos, por sus obras. Pero en realidad cuando está toda la humanidad bajo pecado, como dice el apóstol Pablo, entonces la justicia de Dios se manifiesta en Jesucristo. Es decir, la razón por la cual Jesucristo vino es precisamente por estos primeros versículos de Génesis. Ahora, ¿cómo sabemos que murieron inmediatamente? Es decir, se produjo una desconexión con Dios inmediatamente en términos espirituales, es por los versículos 7 y 8. Porque lo que dicen esos versículos, que el hombre se avergonzó Ujú, de lo que era. Se esconde el uno del otro, versículo 7. Y se esconden de Dios en el versículo 8. ujú. Y luego no quieren enfrentar la verdad de Dios, porque cada uno comienza paso a paso a culpar al otro. La mujer que me diste, la serpiente me engañó y comí. Es decir, nadie quiere asumir su responsabilidad, y eso es propio Así también es. de nuestra naturaleza. Podemos mirar nuestro corazón y decimos, somos exactamente eso. ¿Dónde surgió esto? Aquí. Porque el hombre murió espiritualmente, y al morir espiritualmente, es decir, de estar desconectado de la fuente de vida en esencia, que es Dios mismo, por el pecado, entonces el hombre se corrompió completamente en todos sus sentidos, sus pensamientos, sentimientos, voluntad, capacidad moral, se corrompió absolutamente. Ujú. Por lo tanto, se requiere de una cirugía mayor, por decirlo de alguna manera. Y esa cirugía mayor está en el mismo contexto, esto es muy interesante, en que Dios ejecuta juicio. Juicio sobre la serpiente, juicio sobre la mujer, juicio sobre el hombre. Eso es lo que mencionan los versículos subsiguientes, digamos, del Génesis capítulo 3. Ahora, noten que los versículos 14 y 16, Dios dice a la serpiente que Él pone enemistad. El Ujú. versículo 15 en particular Sí. pone enemistad, hostilidad, hasta el punto de matarse mutuamente entre dos bandos. Aquí hay 3 niveles de enemistad. El primero dice, es la enemistad entre el diablo y la mujer. ¿Qué significa eso? Bueno, quiere decir que Satanás y la raza humana son enemigos. No parece un gran plan de redención para nosotros si lo primero que Dios hace es hacernos enemigos de Satanás, ¿cierto? Decimos, bueno, ¿cómo? Pero claro, obviamente somos enemigos de Satanás porque el hombre es creación de Dios, y Satanás odia la creación de Dios y todo lo que tenga que ver con Dios. De esta forma, Dios está diciendo que la humanidad todavía le pertenece. Satanás no puede robar las criaturas portadoras de su imagen, porque aunque la imagen se desdibujó, la imagen no fue completamente destruida, la imagen de Dios en el hombre con la cual fue hecho al principio. Todavía pertenecen a Dios. Así que ser enemigo de Dios, que enemigo, cierto, de Satanás, es algo bueno en ese sentido. Ujú. El segundo nivel de enemistad, donde dice que está, Dios dice que está entre la descendencia de la mujer, literalmente simiente, y la descendencia de la serpiente o simiente. La declaración de que la humanidad será dividida en dos bandos, uno es llamado la simiente de la mujer y el otro es llamado la simiente de la serpiente. ¿Dónde lo vemos ahí nosotros? Lo vemos claramente en el resto de las Escrituras. Ujú. Porque el pueblo de Israel era un pueblo escogido y apartado por Dios particularmente del resto del mundo. La iglesia del Señor es apartada del resto del mundo en cuestión desde el punto de vista no físico, sino espiritual y moral, para que sea el reflejo de su gloria. Y entonces, ¿eso quiénes son? Hijos de la simiente de la mujer. Y los hombres que rechazan categóricamente a Dios, el hombre natural, es hijo de la serpiente.
es decir, simiente de la serpiente, para usar los mismos términos. ¿Se dan cuenta? Entonces hay dos. La humanidad está dividida en dos partes, la simiente de la serpiente, la simiente de la mujer. En principio todos son simiente de la serpiente, pero el Señor escoge un pueblo para que sea simiente de la mujer. Eso es el segundo nivel de enemistad. Sí, quizás, pastor, muchos podrían preguntarse o decir, pero ¿cómo tan fácil quizás Eva ya en una adultez, ¿cierto? Como fueron creadas ya con una mente más abierta, encargados de ahí de velar y cuidar el huerto, se dejó engañar tan fácilmente. Y aún así, después ellos mismos negando que habían hecho algo y se esconden. Pero si nosotros el día de hoy pusiéramos un ejemplo práctico, ponemos a uno de nuestros hijos, a un niño de 3 años, ¿cierto? Para ver cómo en esa inocencia. Y usted pone un dulce al lado de él, ahí peladito todo, y le dice, no te lo comas. Y uno sale. Y cuando vuelve, ¿qué es lo que hay? Ya no hay dulce. No hay dulce. Y si uno le pregunta al niño, ¿te lo comiste? No. Es algo automático. Sí. Le pone solamente el dulce. Sí. En esa inocencia. A esa edad. Claro, el dulce es codiciable. Correcto. Ahora, ellos no son inocentes moralmente. Claro. O sea, todavía no son conscientes probablemente, pero sí ya son culpables, son pecadores. Exacto, porque vienen de esta naturaleza. Exactamente. Entonces, viendo eso, quizás nosotros podríamos ver un ejemplo así tan práctico. Y después, ¿y cómo está en ello la codicia? Porque ve que eso, sabe que eso no se lo debe comer porque tuvo una orden del padre, no te lo comas, pero lo vio que era bueno y lo sacó, lo tomó para sí, se lo comió, y cuando le preguntan, ¿te comiste el dulce? No, lo niegan y se ocultan. Claro, sí. Vemos ese reflejo, pero siempre y en la actualidad. Siempre, siempre. Ese es el camino, la senda del pecado. Por eso yo decía que más adelante es evidente como en David, como en Acán, y como en todos los pecados siempre está eso de ver, analizar en su mente, codiciar, ansiar algo que no corresponde y luego tomarlo. Eso siempre va a ser así y obviamente salvar su responsabilidad. Pero Claro. si ya hasta adultos después seguimos salvando nuestra responsabilidad. Tratamos de colocar un manto de duda cuando se nos acusa de algo y en realidad ese algo es correcto. Ah, ¿tú lo hiciste? No, yo no lo hice. O lo hice porque Justificar. lo que pasó esto otro, y hacemos una serie damos una serie de explicaciones y como dice el refrán, las explicaciones agravan la falta. Agrava la falta. Claro. Entonces, esto es lo que ocurre tal como usted lo acaba de mencionar. Es lamentable, pero es nuestra condición. Ahora, vamos al tercer nivel de enemistad, y que es el fundamental. Este nivel de enemistad es el más importante. Yo diría, es el versículo principal de la Biblia, versículo 15. Termina diciendo, este versículo al final, un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Esa es otra versión, ¿cierto? Claro. En nuestra versión dice simplemente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza, que es poder, autoridad. Y dice, y tú le herirás en el calcañar o en el talón. Ahora, Dios no está hablando acerca de un grupo de personas, un linaje descendiente aquí. En cambio, Él está hablando sobre un descendiente que dará el golpe final al diablo, a Satanás, y terminará con la enemistad. ¿Notamos la importancia de este versículo, de esta parte? De la descendencia de la mujer se levantará un hombre que aplastará la cabeza de Satanás. Y es interesante porque dice la descendencia de la mujer, y todo el resto de las escrituras siempre habla de la descendencia desde el punto de vista del hombre. Pero aquí habla de la descendencia desde el punto de vista de la mujer. ¿Por qué? Porque obviamente nuestro Salvador nace sin
sin participación de hombre, de varón, en ese sentido, Así es. en la concepción, sino el Espíritu Santo es el que iba a engendrar en el vientre de María al Señor Jesucristo, su humanidad. Por lo tanto, aquí claramente hay una profecía, y esta profecía es la más importante de la Biblia, me atrevería a decir yo, porque más adelante se desarrolla en todo el resto de la Escritura. Es como la raíz de un árbol, o la semilla que se planta y comienza a crecer. Todo lo demás es la expresión de esa semilla, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que da esa semilla? La misma, es consistente con la misma semilla que se ha sembrado, es el fruto que posteriormente se produce. Pero todo viene de esa semilla. Y esto es lo que está diciendo aquí. Esta simiente, no obstante, no saldrá de la batalla intacta. Su talón será atacado. ¿Quién es este? Obviamente Jesús, por supuesto, como lo estamos diciendo. ¿Y cómo fue atacado? Sí, exactamente. Pero fue una herida superficial. ¿En qué sentido que fue una herida superficial? Porque Él resucitó entre los muertos. Es decir, iba a recibir la muerte por causa de nosotros al morir en nuestro lugar, pero se iba a levantar poderosamente entre los muertos y en el proceso iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Cuando alguien aplasta la cabeza de una serpiente, toda persona en los países donde existen estos reptiles que sabe dónde atacar a la serpiente, tiene que atacar la cabeza, porque en la cabeza está sus colmillos y está el poder de defenderse y el poder de atacar. Por lo tanto, en este sentido, está diciendo que el golpe mortal que el Señor va a dar a Satanás va a ser justamente gracias a la simiente de la serpiente. Ahora, si nosotros vemos el capítulo 12 de Génesis, ¿y cuál es la promesa que Dios le hace a Abraham? Además de bendición personal, de bendición nacional, haré de ti una gran nación, está la promesa más importante que está conectada con esta profecía. ¿Y cuál es? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y después se la repite a Isaac, se la repite a Jacob. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y allí está la esencia de lo que es la Biblia. Queridos hermanos que escuchan este programa, por favor, nunca olvide Génesis 3:15. Los teólogos le llaman el protoevangelio, el primer evangelio, porque aquí está la esencia, la semilla de todo el resto de la revelación. El resto de la revelación de las Escrituras apunta a eso. Muestra por un lado la simiente de la serpiente, ahí tenemos a los hijos de Adán y Eva. Caín era claramente la simiente de la serpiente, Abel claramente la simiente de la mujer. ¿Pero por qué? Porque por la fe había presentado un sacrificio que obviamente era agradable a Dios, mientras Caín presentó un sacrificio incruento, sin derramamiento de sangre. Y eso lo vemos también ahí en el mismo Génesis. Sus padres le enseñaron cómo acercarse a Dios a través de un sacrificio, donde alguien moría, porque como dice el Nuevo Testamento, la paga del pecado es muerte. Qué maravilloso. Y solamente tocando y escudriñando un poco más el capítulo 3, y en el cual, como usted bien dice, el protoevangelio que está caracterizado acá en el versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Así es. Y desde ahí todo el desarrollo hacia adelante. Si uno dice, hoy en día, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay hombres tan corruptos, hombres tan malos? Sabemos esta simiente de dónde viene. Así es. Y mientras Dios no intervenga en la situación, no hay posibilidad de que esa simiente cambie su naturaleza. Así es. Es imposible. Por eso que la Biblia habla después del nuevo nacimiento, porque es necesario nacer dos veces. Cuando nacemos biológicamente, que el Señor nos concede esa vida, y cuando nacemos espiritualmente por la obra del Espíritu Santo. El viento sopla donde quieres y oye su sonido, no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esta regeneración es fundamental, porque de la única manera que Dios cambia la condición inherente interna de pecado del corazón para
como dice el apóstol Pablo ahí en Colosenses 1:13, trasladarnos de el poder de las tinieblas al reino de su amado Hijo, o de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Esa obra es fundamental, pero ¿quién lo hace? ¿Quién la realiza? Evidentemente, la simiente de la mujer, como bien dice acá. Así es. Quizás para muchos también les cuesta entender quizás este nuevo nacimiento, ¿cierto? Pero recordemos también que había uno en el cual le preguntó al Señor. Y hablamos de Nicodemo, ¿cierto? Alguien que era estudioso, erudito. Y aún así no podía entender cómo el hombre podía nacer de nuevo. ¿Acaso entrará nuevamente en el vientre de su madre? Y ahí el Señor tiene que explicarle. Entonces, eso por nuestra naturaleza no lo entendemos, sino que es por medio de la obra del Señor en nuestras vidas. No lo entendemos porque las tinieblas no nos dejan ver la realidad, porque vivimos en un contexto de tinieblas espirituales. Por eso dice la potestad de las tinieblas. ¿Qué es lo que hacen las tinieblas naturalmente, o la oscuridad? No me deja ver. Y entonces no me deja ver las cosas que yo tengo delante mío, y parecen tan lógicas y razonables para un creyente, por ejemplo, diciendo, pero ¿cómo no va a entender? Mire, si viera su vida, se daría cuenta que es un pecador. Claramente. Ahora, si mirara a Cristo, se daría cuenta que Él es el Salvador perfecto. Y así dice la Biblia. Sí, pero Él no lo entiende, porque está engañado por el pecado. El pecado engaña su mente, el pecado engaña sus emociones, por eso amaron más las tinieblas que la luz. El pecado engaña también su voluntad, porque cree que es autónomo y es libre, cuando en realidad es un esclavo del pecado. Mientras no reconozca que es esclavo, no puede ser libre. Mientras no reconozca que es ciego, no puede ver. Por lo tanto, todo esto es fundamental que nosotros prediquemos a través del Evangelio. Este es el Evangelio que alumbra en el corazón para poder, ¿cierto?, manifestar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, como dice Pablo a los Corintios. Recordaba, pastor, en 1 de Juan 3, 8 y 9, que dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Exacto. Para esto apareció el Hijo de Dios, la simiente, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ahí tenemos este nuevo nacimiento, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Sí, esa última frase algunos la han tergiversado en cuanto a lo que está diciendo Juan. Juan no está diciendo que el creyente no peca, el Hijo de Dios no peca. Está diciendo que no practica el pecado. Así es. Que es una cosa diferente, porque al iniciar su primera carta dice claramente, ¿cierto? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si alguno dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso, porque en realidad el pecado es una realidad. Es decir, si alguien niega que es pecador, entonces hay una complicación. No es que con el nuevo nacimiento ya dejamos de pecar, sino que ya el pecado no gobierna sobre nosotros y entonces nos practicamos en forma continua y permanente como una realidad imposible de evadir, como ocurre con nuestra vida antes de conocer a Cristo. Yo a los 28 años el Señor me alcanzó, por lo tanto, antes de eso, yo vivía como si fuese libre, como que si no hubiese ningún problema, y no era consciente de mi pecado. Obviamente la conciencia de pronto nos alerta sobre algo, pero vale más los deseos de nuestro corazón pecaminoso, y por eso nos inclinamos a ese pecado. Cuando ya conocemos al Señor, cuando el Señor llega a nuestra vida, ya ocurre un cambio sustancial. Y ese cambio sustancial, por ser de naturaleza, ya no nos inclina permanentemente al pecado, sino que circunstancialmente caemos en pecado. Esa es la diferencia. Sí, el texto es claro, dice, no puede pecar, no dice que no pecará. No habrá pecado en él. Dice que no puede. Claro, pero el contexto... El contexto va en eso, tal como le dice usted. No, practica el pecado. Esa es la práctica. Hey, tú no puedes hacer esto. Claro. Pero el hombre lo hace igual, lo practica igual. Claro, pero quizás como es, no debieses, no debes,
pero uno lo hace por naturaleza. Claro, el Juan está diciendo en ese sentido, en el contexto dice practica, eso 2 veces. El que practica el pecado del diablo. El que nace de Dios no practica el pecado. Así es. Y dice después, no puede pecar en ese sentido como práctica permanente, como algo que nos subyuga, que somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. El pecado nos enseñorea a nosotros, dice Pablo en Romanos 6. Por lo tanto, lo que ocurre es un cambio sustancial. La condición nuestra es distinta. Ahora tenemos una naturaleza nacida de Dios en términos espirituales, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nacemos de nuevo con la naturaleza que Dios nos da para que ahora deseemos la santidad, anhelemos la santidad. A pesar de que en el proceso todavía luchamos con el pecado remanente y no siempre caminamos por la verdad, sin embargo, esa es la tendencia ya natural ahora de nuestra nueva naturaleza, nuestra condición como creyentes. Así es. Pastor, nos quedamos hasta aquí. Ya creo que podríamos entrar, porque esto nos da la introducción ya a Génesis 4. Sí. Completamente, y podríamos seguir. No vamos a hacer, importante, no vamos a hacer un desarrollo texto ahí versículo por versículo, sino que vamos a ir viendo de qué trata concisamente cada capítulo para llevar este maravilloso estudio y conocer qué nos va diciendo cada libro. Sí, así es. Pastor, gracias una vez más, y a cada uno de nuestros hermanos, los que nos están viendo, los que nos están oyendo ahí y siguiendo este aprender junto a nosotros. Rogamos al Señor que añada su gracia, que sean abiertos sus ojos, ¿cierto? Y puedan ir entendiendo las Escrituras al momento también de ir leyendo. Así que el Señor les guarde, les bendiga, y nos vemos en un próximo capítulo de su programa, Aprendiendo Juntos y en Armonía. En Armonía hemos presentado Aprendiendo Juntos en Armonía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Aprendiendo Juntos en Armonía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.